Este es un podcast de Saraba. Saraba Gente lo integran Mónica González, Silvana Rena y Silvana Alcaraz en conducción y producción. Santiago Santos en la operación técnica. Podés escucharnos cada miércoles a las 19 horas por FM La Portada. Cande Castillo, bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por... Iba a decir invitarme, pero la realidad es que me autoinvité, así que... A confesión Gracias de por parte, a confesión de parte, relevo de prueba. Gracias por permitirme autoinvitarme a hablar de este tema, porque me interesa un montón. Bueno, que se te haga costumbre porque es siempre bienvenida, así que adelante, el espacio es tuyo. Bien. Cande es estudiante de letras en la Universidad de La Plata y docente en ejercicio. Docente en la escuela secundaria de Rampilleta. En la City de Torrecita. Bueno, sí. Qué lindo tenerte por acá, Cande. Un poco charlábamos esto, ¿no? Pensando cuántas cuestiones que dispara esto del 12 de octubre, ¿no? Sí. Lo digo el 12 de octubre porque no quiero poner como que es el día puntual en donde hay que celebrar algo, porque en realidad no hay nada que celebrar. Todo lo contrario. Claramente. Cuando las escuchaba a ustedes y sobre todo me quedó resonando algo que dijo Mirta en la entrevista que tiene que ver con cómo circulan esos discursos hegemónicos, cómo empiezan a difundirse estas ideas eurocéntricas acá en nuestro territorio. Y algo que por ahí no tenemos tan presente o no sabemos cómo surgió, pareciera que estas ideas eurocéntricas un poco andan en el aire, ¿no? Flotando después de siglos y de siglos. Y de repetición en discursos gubernamentales, en programas, en frases y dichos como indios de mierda o no, re de indio, cosas así. Y no sabemos capaz de dónde surgen esos discursos, cómo empiezan a construirse esos discursos, en qué contexto, de qué forma. Yo ahora traje para que charlemos hoy y para, no sé, tal vez presentarles, porque creo que no todo el mundo conoce, algunas cartas que escribió Hernán Cortés mientras estaba llevando a cabo la conquista de México. La conquista de Tenochtitlán específicamente, como ciudad y como espacio. Cosas que uno por ahí no sabe, pero son las cartas que van escribiendo los colonizadores, los textos que van escribiendo los colonizadores, los conquistadores, los que definen en primer lugar la idea que tenemos del territorio. La idea que tenemos de los sujetos que habitan ese territorio, la idea de los conflictos que había entre esos sujetos. Algo muy importante que por ahí a veces pasa desapercibido es la importancia que han tenido los discursos y el registro escrito. Muchas de estas ideas que ahora parecen diluidas por el tiempo y que ya a veces se repiten medio de forma inconsciente o de forma crítica, y de forma crítica cuando uno las revisa, pero en esa tensión entre reproducir lo que se ha escuchado toda la vida y cuestionar lo que se ha escuchado, se pierde de vista que en realidad estas son ideas que han surgido en un contexto muy específico, en un lugar muy específico y que tiene que ver con un proceso de llegar a un territorio nuevo y tener que, vamos a usar esa palabra, el encuentro entre culturas, que no fue encuentro, sino que fue más bien un choque y que fue en parte choque, en parte negociación con habitantes del territorio, que tiene esta cuestión que por ahí a veces pasa desapercibida, pero se han construido relatos historiográficos que aún hoy en día se siguen repitiendo y la versión que nos queda de lo que ha sucedido es lo que esos relatos historiográficos originales, los primeros, han dicho. O sea, muchas veces repetimos ideas que están ahí, que hay que ir 500 años para atrás y ver qué es lo que se escribió, qué es lo que se dijo, qué cartas se mandaba, qué se le decían a los reyes y a las cortes. Ok, para ver qué ideas estamos reproduciendo hoy en día, 500 años después. Bueno. Si la canción dice la historia... 5 siglos igual. Hay otra historia, ¿no? Si hay otra historia... Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y nos hemos quedado con la historia de los que ganan. Te escuchaba y pensaba cuánta invisibilización, porque en realidad
empezamos a construir una historia geopolítica, económica, social y cultural en función de un recorte que fue ese primer espacio de México, ¿no? Sí. Y que además porque de ahí en más lo que viene es un genocidio. Sí. Con un prejuicio ya. Digo, cada vez que bajaron porque empezaron a recorrer las costas más al sur de Latinoamérica, cada vez que bajaron esas embarcaciones con el propósito de conquistar las tierras, venían ya con una idea formada. Sí, venían con una idea formada que además, pequeño detalle a tener en cuenta, las ideas que se tienen sobre el territorio americano en un comienzo son las ideas, territorio americano me refiero a todo el continente americano, ¿no? Que creo que hoy en día, en este contexto que estamos, vale la aclaración de que cuando uno dice América estamos hablando de un continente entero. Me parece que esto tiene que ver con coyuntura del momento. Y que no es precisamente la América de Trump. No, por eso, exactamente. La imagen que uno tiene del continente americano es la que escribieron estos tipos. O sea, una cosa que por ahí se pasa el dato es que la primera vez que vino un rey de España al territorio americano fue en el siglo XX. Durante 4 siglos estuvieron usufructuando los bienes materiales de la conquista, el oro, la mano de obra esclavizada y demás, el territorio, y nunca conocieron el territorio hasta bien entrado el siglo XX, cuando además ya éramos todos territorios libres. Eso también como para tomar un poco de dimensión de a qué punto se da también esta idea del extractivismo, ¿no? Porque hablaba mucho Mirta de la importancia del extractivismo, y justamente la colonización tuvo ese aspecto fundamental, que es financiar, por ejemplo, las conquistas de España, las guerras de España en Europa, no las de acá. Pequeño detalle histórico, cuando Cortés manda sus cartas sobre lo que había encontrado, sobre con quiénes se había encontrado, cómo era ese territorio, quiénes eran las personas que allí vivían, manda las cartas y manda cualquier cantidad de oro, la mayor cantidad de oro posible. Entonces tenemos por un lado el registro simbólico de qué escribe sobre el territorio, sobre quiénes viven ahí, sobre cuáles son sus costumbres y demás, pero a la vez, y por eso yo hablaba de negociación hace un ratito, manda cualquier cantidad de oro que en España el rey Carlos V y después su hijo Felipe II, que además no estaban en España, estaban en Alemania porque nacieron ahí, utilizan para guerrear contra todos los países europeos. O sea, se generó un genocidio en nuestra tierra, no solo a nivel territorial, sino a nivel simbólico, porque tuvo consecuencias simbólicas gigantescas. Y todo eso se utilizó para financiar las guerras de allá, que pensando en el video que salió ahora hace unos días, lo de, bueno, había pueblos enfrentados y demás, los beneficios económicos de la conquista, o sea, todo el oro que se chorearon y la plata que se chorearon, los bienes que se llevaron, lo usaron para financiar guerras. Eso también como para tener una dimensión de qué es lo que se decía en el video. Y bueno, la realidad es que, más allá de que cuando Cortés llega a México se encuentra con comunidades enfrentadas, porque básicamente, para tomar un ejemplo que por ahí pueda resultar más parecido a algo que ya conocemos, había una organización política más parecida a la de las ciudades-estado griega que a la de una monarquía. Entonces, ciudades-estado como la de Tenochtitlán estaba enfrentada a otras del propio territorio. Cortés utiliza esas diferencias. Claro, esas disputas, sí, disputas reales además, que hay entre los propios habitantes del territorio para poder llevar a cabo la conquista. También de esos aliados, entre comillas, que hace, porque después, bueno, hay que ver en qué consistieron esas alianzas, logra conseguir oro. Y tenemos, por un lado, esta cuestión material muy concreta de todo lo que manda, plata directamente, y después tenemos la cuestión simbólica, que es lo que nos queda más concretamente, porque bueno, ese oro ya se lo gastaron, ya lo fundieron, piezas preciosas de un nivel de artesanía y de detalle, porque hay un registro de todo lo que se mandó, por ejemplo, libélulas de oro talladas, soles de oro tallados, como toda una cuestión de arte originario que se ha perdido fundida al calor del fuego para financiar que estos españoles se mataran con otros.
solamente nos queda el texto de qué es lo que se mandó, qué forma tenía, cuáles eran sus características. Tenemos eso por un lado, y tenemos por otro lado la construcción simbólica de las identidades de esas personas que vivían en el territorio. Una cosa, por ejemplo, muy impactante en este caso de la segunda carta de relación, que yo voy a hacer una pequeña aclaración textual acá. Cortés manda 5 cartas de relación. Las cartas de relación son textos que se enviaban en ese momento, que enviaba un vasallo al rey para dirigirse directamente al rey, sin intermediarios, señalando la obediencia que le tenía al rey, el respeto que le tenía al rey, para comunicarle, informarle directamente cómo era el territorio, cómo eran sus habitantes, enviar información como un bien, porque en esas cartas la información que se mandaba sobre las ciudades, sobre quienes vivían en ellas, sobre sus costumbres, sobre sus modos de guerrear, es un bien para la corona, que después se utiliza a la hora de llevar a cabo la conquista. Tiene también información sobre quiénes son esos sujetos que viven ahí, y ahí empieza a construirse la identidad de lo que tan genéricamente se llama indios. Hay mucha violencia en las cartas, mucha violencia simbólica, en gestos mínimos, pero comenzar la carta y terminar la carta diciendo la envío del 16 de julio de 1520, fechada en esa fecha, valga la redundancia, pone que la envía, por ejemplo, desde Nueva España. Cortés todavía no ganó el territorio cuando está mandando esta segunda carta de relación dirigiéndose al rey. De hecho, viene de perder una batalla muy importante, pero firma como con la convicción religiosa cebada desde la Nueva España, una Nueva España que todavía no existe. ¿Por qué? Porque perdió. Entonces, antes incluso de conquistar el territorio de forma concreta y real, de instalar tus ejércitos, tirar los tótems y demás, ya hay una conquista simbólica que nace desde el gesto mismo del conquistador, diciendo este territorio ahora se llama Nueva España, pertenece al Imperio Español, hará grande al Imperio Español, no está dicho así, pero bueno, vamos a parafrasear para traerlo también un poco a la actualidad. Pero bueno, buscando, ¿no? Apelando a esa grandeza del Imperio Español que se va a sustentar con todas las conquistas y todo lo que se está obteniendo en esta nueva tierra que ahora se llama Nueva España. Nombre que se le pone antes incluso de que la conquista sea realizada. Con lo cual, la violencia es física, es real, porque van a la guerra, o sea, se empiezan a matar. Moctezuma, que era el líder, el jefe de Tenochtitlán, muere en un enfrentamiento con Cortés, porque Cortés lo apresa durante su estadía en Tenochtitlán. Tenemos esta cuestión de que más allá de que así hubo enfrentamientos cuando la ciudad todavía está en pie, cuando la ciudad Tenochtitlán todavía está en pie, la violencia es simbólica antes que la material de la conquista. Y están en esos gestos, en esos pequeños detalles. Cande, vos estás diciendo la ciudad. Sí. Por lo cual estás dando cuenta de una organización social, política. Complejísima. Compleja. Complejísima. Digo, para pensar que no eran bárbaros, que no sabían, que no tenían organización. Una de las cosas que surge en el video institucional es que no había una organización social. Que había salvajismo, concretamente. Se habla de salvajismo, sí. Y cuando vos decís ciudad y uno tiene una idea de lo que fue Tenochtitlán, sí. Sabe de la complejidad de esa trama social, económica, política, cultural. Sí, absolutamente. Yo recomendaría fervientemente a quienes hicieron ese video leer la segunda carta de relación, que es en la que se describe la ciudad, ya que tanto tienen ganas de, voy a decirlo finamente, alabar a los conquistadores. Pueden ir a leer las propias palabras del conquistador, en la que se describe hay partes centrales de la ciudad que son como el eje de la narración. O sea, el eje de lo que Cortés decide, yo esto lo tengo que contar. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que, como dije previamente, los reyes no vinieron hasta el siglo XX a territorio americano. O sea, Cortés en sus cartas tiene que fundar la imagen que la corte y que el rey en España va a leer, porque además, pequeño detalle, las cartas se publican y la gente las lee como relatos de viaje maravillosos. ¿Y por qué relatos de viaje maravillosos?
Porque lo que Cortés muy hábilmente hace a la hora de escribir, y eso lo sabe cuando lo está escribiendo, no es casual, es construir un territorio que realmente parece fantástico. Habla mucho del mercado de Tenochtitlán, habla de las dimensiones del mercado, de la organización de ese mercado en criterios muy concretos de hay una sección de aves, hay una sección de flores, hay una sección de plantas, hay una sección de granos. Habla de las dimensiones poniendo en valor, es más grande que el mercado de Venecia. Compara todo el tiempo la grandilocuencia arquitectónica de la ciudad, cómo está rodeada por 2 lagos, los templos los compara con mezquitas del territorio que había sido ocupado por los árabes, e incluso cuando ahí en esas descripciones de los templos aparece cierta cuestión del horror y de la mirada eurocéntrica que lo ve como un poco salvaje, hay una dualidad ahí, porque incluso en lo que más se percibe como bárbaro, que son las cuestiones religiosas de los pueblos originarios, no deja de aparecer una magnificencia. Entonces todo el tiempo se habla de la organización social que hay, y la presentación de Moctezuma específicamente en la carta es de un nivel de, ¿cómo decirlo?, de importancia. Habla de cómo él viene por el centro de la calle acompañado de 2 personas que lo están sosteniendo y seguido de un séquito de miles de personas por detrás, que de ninguna manera puede ser el relato de salvajes desorganizados que no tenían ningún tipo de criterio ni sistema social. Viene un líder claramente definido, claramente marcado, con una vestimenta diferencial, acompañado de 2 señores importantes, todo un séquito por detrás. A la ciudad no se entra por cualquier lugar, el mercado tiene sus características, los templos tienen sus características, los palacios, porque son muchos y más de uno, todos están ricamente adornados, muy trabajados. Cortés se detiene mucho en eso, además. ¿Y la arquitectura tiene una cierta similitud, que lo vamos descubriendo con el tiempo, a las construcciones egipcias? ¿Eso ya se puede demostrar en ese momento o todavía no aparecía? En las cartas no aparece eso. No, en las cartas no aparece, sí aparece más como una vinculación a las mezquitas, pero porque es como el paralelismo que le queda cerca. Intenta explicarles a los españoles que no han viajado nunca y que no van a viajar tampoco, cómo es ese territorio. Entonces todo el tiempo dice, bueno, este mercado es más grande que el de Venecia, tal palacio es más rico en telas que, no sé, Granada. Y así va poniendo un montón de ejemplos que se pueden situar en Europa para dar cuenta de cómo Tenochtitlán es aún mejor. Porque tenemos incluso eso, es aún superior. Por eso también es como que a medida que escribe se le va haciendo agua a la boca por todo lo que se quiere llevar, por todo lo que quiere ganar y por lo que implicaría para él como conquistador ganar ese territorio, pero para el Imperio Español ganar semejante ciudad. Todo el tiempo se habla de que no hay ningún lugar en el mundo como Tenochtitlán. Y lo deja muy explícito, muy claro, porque también se intenta convencer a los españoles que no van a venir nunca para este territorio de la grandeza y la importancia que tiene esta ciudad y lo importante que es ganarla y conquistarla. Y dentro de eso tenemos estas operaciones simbólicas de llamarlo Nueva España, decirle indios a los habitantes, ocultando también la cantidad de diferencias culturales que había, porque estamos hablando de que entre una ciudad-estado como puede ser Tenochtitlán y otra como puede ser Tlaxcala, como puede ser Zempoala, como puede ser Cholula, como pueden ser las distintas ciudades que estaban ahí, tenemos diferencias de dialectos, diferencias de culturales, no solamente lo dialectal, sino también las creencias más religiosas. Y es en esta carta, estoy específicamente hablando de la segunda carta de relación, que es la que habla de cómo Cortés y su ejército logra entrar a Tenochtitlán. Por eso es importante esta en particular, porque es la que describe por primera vez la impresión que a él le causa como sujeto español llegar a ese territorio. Pone a hablar a Moctezuma, y de ahí nace, por ejemplo, el mito de que los españoles eran vistos como dioses.
hay un encuentro, el primer encuentro entre Cortés y Moctezuma es narrado por Cortés, en el que supuestamente Moctezuma le habla en un español perfecto y casualmente hace que Moctezuma diga que los españoles tienen características físicas similares a las de Quetzalcóatl, que es una figura histórico-mítica que se cree que ha sido un gobernante muy antiguo para los mexicas. Hace a Moctezuma decir, bueno, ustedes se parecen a nuestro ancestro Quetzalcóatl, que tenía como algunas características tipo cabello más claro y más cantidad de pelo, suciedad, barba, como que esos aspectos físicos los identificaría Moctezuma en este discurso, y en ese encuentro le diría, nosotros somos extranjeros, nosotros venimos del norte y estamos ocupando este territorio en el centro del territorio del país, y básicamente hace que Moctezuma le diga en ese encuentro que él y sus habitantes, sus ciudadanos, son usurpadores del espacio. Lo hace pasar como un usurpador del espacio a Moctezuma y a todos los que viven allí. Hace que los españoles sean vistos como dioses identificados a la imagen de Quetzalcóatl. Y con esto hay pequeñas trampas, pero poniendo a Moctezuma y a los mexicas como usurpadores del espacio, Cortés justifica en España por qué llevó a cabo la guerra. Hay cosas que tienen que ver con una lógica medieval que a veces se nos pasan desapercibidas, que tienen que ver con que uno no podía hacer la conquista solamente porque un día se levantó y dijo quiero ir a conquistar otro territorio. No era tan fácil, no era tan sencillo, no es como que la lógica medieval permitía, bueno, hoy me levanté en esta, voy, te invado y ya está, pintó. Había que justificar si vos ibas a llevar a cabo una conquista. Entonces, en la carta, ¿qué tenemos? Las causas justas de la guerra. O sea, ¿qué motivos te habilitaban a vos, conquistador, chabón medieval, a invadir un territorio y matar gente? No estaba legalizado cualquier cosa. Había que tener cierta justificación. Una de las justificaciones es, vos podés conquistar un territorio si ese territorio fue previamente conquistado por gente usurpadora. En el primer encuentro de Cortés con Moctezuma, Cortés hace decir a Moctezuma, o sea, pone en la propia boca del jefe de los mexicas, el argumento necesario que justifica por qué la conquista se lleva a cabo. Se lleva a cabo, ¿por qué? Porque son unos usurpadores del territorio. Entonces nosotros, que nos parecemos a Quetzalcóatl, podemos venir y conquistarlos. Todo eso es una justificación legal que tiene que hacer Cortés para España. Mientras tanto que acá ya se había mandado la cagada en el territorio americano. Las cartas también las manda con mucho delay. Tenemos que pensar en tiempos de barco, ¿no? Sí. La conquista se hace entre 1519 y 1521. Esta carta la envía, está fechada en realidad el 16 de junio de 1520, cuando todavía no conquistó Tenochtitlán. De hecho, está firmada después de que se tiene que ir de Tenochtitlán en un evento que se llama la huida de la Noche Triste, en el que básicamente lo sacan a piedrazos y a lanzazos, se tiene que ir, logra rescatar un poco de oro, ese poco de oro se lo lleva, es lo que no puede dejar pasar porque sí o sí tiene que mandar oro. O sea, también esto, la conquista se sustenta porque estaba mandando cualquier cantidad de guita. Claro. Si no, no hay ni causa justa de la guerra ni nada. Después mandame el oro que yo tengo que seguir peleando acá en Europa. Sí, y lo que entiendo de lo que escribe Todorov como una crítica es que intenta un proceso de asimilación. Ese proceso de asimilación es en dialéctica, ¿no? Como que, por un lado, lo que describe es la aceptación de los pueblos originarios de aquí, de América, y por otro lado, lo que ellos estaban llevando a cabo, que era el proceso de asimilación, como que iban aprendiendo esas prácticas culturales, ¿no? Y eso da fundamento a que después se hable de un encuentro de dos mundos. Sí. Cortés habla de que en principio es bien recibido y que es recibido como un señor importante y demás. De hecho, en sus cartas medio como que va soslayando el hecho de que en realidad él está huyendo y que se tiene que meter en territorio mexicano porque está peleado y es un traidor a la corona porque desobedeció a su gobernador en Cuba. Cortés lleva a cabo toda la conquista
porque se las mandó en Cuba, se peleó con el gobernador Velázquez, que era el que estaba en ese momento, que lo mandó a buscar rehenes, y él en vez de buscar rehenes dijo, bueno, voy a empezar la conquista, voy a empezar a meterme en este territorio. La conquista tiene que ver con también justificar su accionar en transformar esa rebeldía y esa desobediencia en servicio a la corona y en obediencia a la corona, corriendo de lugar a este gobernador que estaba en Cuba. Y dentro de las técnicas o de los recursos que tiene para justificarse está esto de he sido recibido como un señor importante, me han dado el lugar que me correspondía. Y acá viene este mito de que los han visto como dioses, que en realidad no es que los han visto como dioses. De hecho, en lo que va narrando se habla mucho de la desconfianza que tienen las comunidades por la que va pasando. Sospecha traiciones todo el tiempo, no es como que se los ha recibido como divinidades, más bien todo lo contrario. Pero bueno, de ahí surgen, por ejemplo, estos mitos que aún hoy en día capaz se repiten. No, cuando llegaron estaban tan confundidos, pensaron que eran dioses, y no, sabían que eran seres humanos con intenciones sospechosas. De hecho, en la huida de la Noche Triste... Claro, ponerlos en el lugar de dioses a los españoles, de alguna manera, es minimizar el pensamiento de quienes estaban acá, ¿no? Claro. O sea, eran tan ignorantes que no nos reconocían como iguales, ¿no? Y la superioridad se la auto-otorgan. Tal cual, es una autofiguración de estos sujetos narradores y conquistadores que además siguen a los modelos, o sea, hay como un modelo narrativo ahí que responde, por ejemplo, al Cid, que responde a los soldados cruzados, que están haciendo esta tarea magnánima en nombre de Dios y de no sé qué. Mucho de eso es retórica también, es decir, yo soy como el soldado cruzado que está haciendo esto en nombre de Dios y en nombre de la obra magnánima que hay que hacer, soy un bendecido por la luz divina, qué sé yo. Mentira, en realidad estabas huyendo de tu gobernador, tenías que justificar por qué te la mandaste, entonces tenés que mandar oro. Hay como cosas mucho más concretas y tangibles, pero que después en el discurso y en el cómo se cuentan esos sucesos adquieren un halo y una magnificencia que es más discursiva que otra cosa. Que después vos te haces pasar por Dios, pero cuando contás los hechos, vos mismo estás diciendo como conquistador, me recibieron con desconfianza. Hay un episodio que es el de la matanza de Cholula, que es muy sangriento, en el que Cortés llega a este lugar, Cholula, sospecha que lo están por traicionar. Efectivamente, sí, lo iban a traicionar, los iban a matar a todos. Cortés se adelanta a eso. Pero lo que nos da la pauta a este hecho, además de la crueldad del conquistador, es... No estaban graciosamente... Matando moscas. Claro, no estaban graciosamente pensando, ok, son dioses que han llegado a la Tierra. Están viendo que son tipos peligrosos y están intentando matarlos. No les salió. De hecho, la matanza de Cholula tiene consecuencias terribles. Es uno de los hechos más violentos que se narran en esa carta. Y esto de que, además del genocidio que se pone en práctica, es no solamente por la violencia y la supremacía bélica, sino también por las cuestiones de enfermedades y esa proliferación viral que nada tiene que ver con el encuentro, sino que lo que trae es peste. Sí. Es así. Traen peste, pero además, igualmente en el caso de Tenochtitlán no tiene que ver con pestes, tiene que ver con que tuvieron el apoyo y la alianza de otras ciudades que básicamente odiaban a Moctezuma. Se aprovecharon en esas primeras etapas, pudieron aprovecharse, por lo menos en la conquista de México, pudieron aprovecharse de los enfrentamientos entre las propias ciudades-estado. Claro. Lo cual da pauta de que no eran salvajes desorganizados, sino que había realmente organizaciones políticas enfrentadas y en guerra, con antiguas disputas territoriales, monetarias, territoriales, políticas, que tenían que ver con los tributos que una ciudad le tenía que rendir a la otra y demás. Sí. Claro, había una organización social con jerarquías. Sí, claramente. Y donde además una ciudad le tenía que rendir tributo a la otra. Y pagar en granos, pagar en oro, o sea, hay mucha más motivación económica de la que a veces se toma dimensión involucrada en esto. Bien. Wow. ¿Podemos seguir? Sí. Entonces, a ver,
¿cuál es la importancia entonces de estas narraciones iniciales? ¿Cómo redondemos un poco esa idea? Hablaste de todo este imaginario que se fue construyendo, ¿no? A partir de estos escritos de Cortés, del perfil de Cortés, quién era, qué hizo. ¿Cómo eso continúa después, ¿no? Porque Cortés no fue el único que escribió crónicas relacionadas con el mundo americano. No fue el único. Lo que tenemos es que siembra o por lo menos deja asentadas con sus textos las bases para después continuar con este imaginario eurocéntrico, colonialista, extractivista, porque configura las características del territorio y de cómo son los sujetos que allí viven, y configura también la superioridad del europeo, ¿sí? Como que todo el tiempo está hablando de lo valientes que son ellos, lo inteligentes que son ellos, lo perspicaces que son, lo resolutivos que son. Entonces, tenemos estas primeras concepciones sobre el mundo, sobre el territorio, que además lo que empiezan a establecer, y esto hay que dejarlo muy en claro, es que si hay un otro y hay un salvaje, hay un civilizado y hay un europeo. Entonces, se empiezan a configurar ideas centrales que hoy no podemos perder de vista, como la relación metrópolis-periferia, la relación centro-periferia. Sí, esas dicotomías que van a ser transversales y que tienen una perspectiva histórica también. Totalmente. Empiezan a configurarse ahí porque es en estos textos donde empezamos a ver la relación de un yo eurocéntrico con una alteridad subordinada, salvaje, que hay que dominar, que hay que domesticar, a la que hay que sacarle el territorio. Y son matrices de pensamiento que persisten aún hoy en día. En ese sentido son fundamentales. Y son las que lamentablemente tuvieron más pregnancia, esas ideas, quiero decir. Porque la ciencia también tenía ese giro. Claramente. ¿No? Sí. El pensamiento filosófico venía de romper con la teocracia, no estamos hablando del siglo XV, un poquito más adelante capaz, que sucede esto de pienso, existo, pensamiento. Bueno, es que el sujeto el sujeto conquistador que empieza a configurarse es un sujeto que no existía hasta que no empieza a hacerse la conquista, ¿no? Capaz parece muy obvio decirlo, pero la identidad del sujeto conquistador que nace en el Renacimiento solamente puede pensarse a partir de llegar a estos territorios, de enterarse de que estos territorios existían, que no es lo mismo que descubrir los territorios, y empezar a desplazar la idea de Dios y ponerse uno en el centro. El primer texto que hay sobre el territorio americano es una carta que escribe Colón, en la que dice: el mundo es poco. Decir el mundo es poco es algo impensable para la lógica de cualquier persona que haya vivido en la Edad Media. Porque vos, para empezar, no podés decir que es poca la creación de Dios, ¿no? Pero además, el cambio que hay cuando uno me refiero a estos sujetos conquistadores, ¿no? Cuando estos sujetos conquistadores descubren el espacio, es una idea que parece casi de la globalización, ¿no? Es como, el mundo es aprehensible, el mundo lo puedo recorrer, el mundo puede ser para mí, el mundo es poco. Casi como si el mundo no me alcanzara. Y ahí hay cierta cuestión que después podemos ver en el extractivismo, es quiero más, necesito más. Nada es suficiente, necesito sacar más, todo parecería resultar poco, ¿no? Una idea de avanzada. De avanzada, no sé si decir de avanzada, capaz que tenemos ahí el origen de esa idea, más que decir que de avanzada es, bueno, empiezan a nacer estas ideas que después con la tecnología y demás se magnifican, cuando se conoce que hay un otro, cuando se conoce que hay otro territorio, que a ese territorio se puede llegar, que a ese otro se lo puede dominar y se lo puede poner a trabajar para vos en función de tus intereses, que a ese otro le puedes robar toda su riqueza. Claro, y ahí es un tiempo en el que la noción de raza, que acuñada en la ciencia, viene a determinar, y digo determinar con la intención de hablar de un determinismo biologicista, viene a determinar que hay algunas supremacías de una raza por sobre otra. Hay razas superiores y razas inferiores. Sí. El racismo científico ahí, en el siglo XVI, ¿no? Y cómo eso sirvió para convalidar justamente todas estas
conquistas, colonizaciones, justificando genocidio, esclavitud y un montón de cosas porque se asociaban colores con modos de ser o con temperamentos, ¿no? Esto, ahí Linneo, que fue un gran científico en aquella época, se dedicaba a clasificar primero las plantas, los animales, y en un momento le pintó mirar también a los seres humanos, a la ¿no? especie. Claro, a la especie humana, y a decir, mira, hay uno amarillo, hay uno negro, hay uno blanco, hay uno rojo, sí, el amarillo está relacionado con esto, con ello, y los que claramente tenían una cultura o unas costumbres más asentadas y más organizadas coincide con los blancos europeos. Y entonces ahí no según se sabe, su mirada. no, claro, no según se sabe. Según su mirada, ¿no? Sí, Porque... sí, según su mirada y las experiencias de observación que tenían y el punto de vista de aquel momento y del hecho de ser europeo, ¿no? Y de ser alguien de la ciencia de ese momento. Entonces, ahí es como que arranca todo esto y no se sabe si queriendo o sin querer, todo eso fue como permeando después a otras disciplinas, la antropología y demás, hasta que viene, por supuesto, toda una revisión desde las ciencias sociales respecto de, como decía David Goudinot, las razas no existen, porque es una categoría que para la biología, no existe, pero el racismo sí. Entonces, ahí viene. Exacto. La utilidad de la categoría tiene que ver, para las ciencias sociales o en general para la humanidad, con iluminar este fenómeno que tiene que ver con la discriminación de las personas en base a condiciones físicas, rasgos, color de piel y demás. Rita Segato lo pone en el mismo plano que la categoría de género. O sea, como el género como tal no tendría una existencia. Es necesario nombrarlo para empezar a desarmar determinadas cuestiones. O sea, como signo, y en ese signo, un signo desde lo simbólico, ¿no? A modo de Saussure, como lo pensaría Saussure, ¿no? ¿Qué nos significa? O sea, poder pensar qué nos significa ese signo. Y la raza lo mismo. Ahora, el tema es que está obsoleta, decíamos la semana pasada, lo decías vos. Claro, desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista biológico está obsoleto. Ahora, desde el punto de vista de la vida cotidiana, no sé, Felipe Piña cuenta un episodio que a mí me gusta traerlo porque dice, hubo un tsunami, 300.000 muertos. Y la noticia del periódico es, una familia sueca perdió la vida. Claro. Que de hecho se hizo una película luego de eso, ¿no? Eso es racismo. Absolutamente. Entonces la categoría de raza sirve a los modos de propositivamente poder pensar desde una mirada crítica. Y, tal cual. Y esa sería como la noción a tener en cuenta, me parece, para que el 12 de octubre nos invite a reflexionar sobre cada momento de nuestras vidas, porque la verdad que estamos impregnados de ello. O sea, no nos podemos sacar eso de encima, porque hay una cuestión de que uno también debe revisarse, porque estamos construidos en esta sociedad. Sí. De hecho, yo pensaba, ¿no? ¿Por qué se lleva a cabo el descubrimiento de América? A mí lo que me enseñaron en la escuela es porque la caída de Constantinopla con los moros, nunca se lo nombraron como judíos, ni turcos, ni nada que se le parezca. Bueno, todo lo que económicamente estaba pasando y los bloqueos en la ruta de la seda. En la ruta de la seda. Claro. Se necesitaba expandir, ¿no? Los alcances europeos para llegar a nuevos territorios y a nuevos mercados, digamos, básicamente. Claro. Aunque no se lo pensar en ese término. Pero hay otro términos. trasfondo mucho más amplio, que es que se pone en discusión entre los mercados y la iglesia y la dominación y el ampliar los territorios con este fines de sostener un imperio que estaba en caída además, porque en ese momento los reyes todavía no eran reyes católicos. Eso también, o sea, los reyes de Castilla y Aragón, que nosotros los estudiamos como los reyes católicos, no eran Isabel la Católica y Fernando aún no eran los reyes católicos, o sea, eso lo hace la iglesia a posteriori cuando ya están conformados como un poderío. Exactamente. O sea, armaban unos relatos y unas narrativas, tal como lo venimos viendo, ¿no? Con esto de las cartas de Cortés, configurando la realidad antes de que la realidad existiera como tal. Exacto. Así es. Uy, tenemos para seguir un montón más. Muchísimo. Ya tenemos a nuestro segundo invitado acá por la zona. No sé si quedó algo que por ahí no hayamos preguntado o intervenido en la conversación, Cande,
que quieras decir a modo de cierre? No, a modo de cierre me parece que lo importante hoy en relación a esta fecha, pero en general, es tener en cuenta cómo estos discursos tienen un origen, prefiguran y configuran cómo percibimos la realidad, porque son discursos que han tenido un impacto muy concreto, no solo simbólico, sino material, muy específico, porque han justificado el genocidio, la dominación, el extractivismo. No son simplemente palabras, sino que realmente han consolidado un imaginario durante siglos que ha tenido causas nefastas y que a día de hoy se sigue repitiendo, se siguen volviendo sobre estas ideas como si fueran conceptos que flotaran en el aire y como si existieran de por sí, y en realidad tienen un origen muy concreto, que es justificar y avalar la conquista, justificar y avalar la necesidad que tenía un imperio de llevarse la guita a un territorio y esclavizar gente para justificar las guerras que se estaban llevando en el propio territorio y en Europa. Tener presente eso, sobre todo, como a veces no sabemos, perdemos de vista la importancia de los relatos, que en realidad cuando uno los analiza en contexto, tienen una función muy clara en su momento, que es, bueno, necesito justificar que estoy haciendo esto para que vos, corona española, tengas guita y te puedas seguir matando con, no sé, franceses, ingleses, con los que estuvieran en ese momento, con los que pintar. Exacto. Para poder convencer incluso a la ciudadanía Sí, misma, para tener el apoyo y el apoyo moral y económico. Sí, y eso que tenía Porque España no apostó plata por esa conquista. No, ni siquiera sabía que se iba a llevar a cabo. Se enteró cuando ya la estaban haciendo. O sea, que se enteraron después, cuando ya había empezado. Pero esas cosas que tenían... Se pierde de vista que lo que tenía una cuestión muy inmediata y coyuntural de necesito justificarte esto a vos, rey de España, para que yo no sea un traidor cuando vuelva, generó matrices de pensamiento que aún a día de hoy tienen consecuencias. Están vigentes. Claro. Sí. Sí, o sea, subyacen. Digamos, Exactamente. En el inconsciente colectivo. Bueno, ¿Les parece Bruno Arias? nos reparece. ¿Te quedas, Cande? Me quedo. Bruno Arias, Caminantes. Estuviste escuchando un podcast de Saravá. Si te gustó este contenido, podés seguirnos en las redes de Saravá.